Buenos días. La cita que vamos a intentar explicar hoy es una cita que se le suele atribuir a Platón, según la cual filosofar es aprender a morir. Bien es cierto que esta cita no aparece de manera literal en el texto de Platón, sino en los ensayos de Montaigne de 1580. Sin embargo, la idea según la cual filosofar es aprender a morir aparece efectivamente en un texto de Platón que se llama el Fedón. El Fedón forma parte de una trilogía de Platón que consta de la Apología de Sócrates, en la cual se explica el juicio de Sócrates, el Critón, libro en el cual se explica por qué razón Sócrates, aunque pudiera hacerlo, no quiere salir de la cárcel y prefiere asumir la sentencia a la cual se le ha condenado, con esta frase famosa según la cual padecer de una injusticia es menos grave que cometer una injusticia. Y el tercer libro de esta trilogía es justamente el Fedón, en el cual Platón nos cuenta las últimas horas de Sócrates y además la muerte de Sócrates. Lo interesante de este texto que se llama el Fedón y que está subtitulado Acerca del alma, es que al hablarnos de la muerte o al tener que enfrentarse con la muerte, Sócrates vuelve a desarrollar frente a algunos discípulos suyos toda su filosofía. Y la actitud de sus discípulos es un poquito la actitud que encontramos en esos niños. Probablemente los de ustedes que tienen niños entienden perfectamente de qué estoy hablando. Es la idea según la cual los niños siempre quieren que se les repita la misma historia. Y en el Fedón, la actitud de Sócrates consiste en decirles a sus discípulos: ¿cómo es posible que yo haya pasado tanto tiempo a hablarles de mi filosofía, a hablarles de lo que yo pienso acerca de la muerte, a hablarles de lo que yo pienso acerca de lo que significa filosofar, y que ustedes todavía tengan miedo frente a la muerte? Y es interesante porque los discípulos contestan justamente tal como hacen los niños hoy en día a la hora de contarles cuentos por la noche. Contestan más o menos lo siguiente: sí, sí, Sócrates, claro que conocemos esa historia y claro que creemos en todo lo que tú nos has contado, pero por favor, vuelve a contarnos una vez más esa historia de la muerte. Vuelve a contarnos una vez más lo que va a suceder después de la muerte, porque a pesar de saberlo, tenemos miedo. Y es en este contexto que va a aparecer en el Fedón, en la página 64b de la Paginación Universal de las Obras de Platón, la idea según la cual el filósofo se dedica a lo largo de toda su vida a una sola cosa: aprender a morir. La idea según la cual filosofar es aprender a morir se debe explicar desde dos puntos de vista un poquito diferentes. Por un lado, debemos explicarla desde el mismo surgimiento de la filosofía griega. Y por otro lado, y en un segundo momento, intentaremos explicarla de manera más específica desde la filosofía de Platón. Comencemos entonces por el primer punto, es decir, por el vínculo que puede existir entre el aprender a morir y el mismo surgimiento de la filosofía griega. La filosofía, como todas las otras disciplinas, no es algo que ha surgido de la nada. Tal como todas las otras disciplinas, la filosofía también proviene de algo, de la misma manera que la astronomía proviene de la astrología. Pues el giro
que permite el surgimiento de la filosofía en Grecia es un giro que se da a raíz de la mitología. Y es regresando en uno de los textos más famosos de la literatura griega que vamos a poder entender cómo se da el surgimiento de la filosofía y en qué medida está vinculado con el aprender a morir. Este texto es la Odisea de Homero, que nos cuenta el regreso de Ulises hacia la isla de Ítaca. Y se acuerdan que durante su regreso, Ulises, en una de las múltiples etapas que debe cumplir, se para en la isla de Ogygia, en la cual vive la ninfa Calipso. Y Calipso forma parte de las mujeres más bellas de toda la mitología griega. Cuando Ulises llega sobre su isla, Calipso se enamora locamente de él y le propone a Ulises un pacto. Le dice: Ulises, quédate sobre mi isla. Estarás rodeado de las mujeres más bellas de Grecia, podrás gozar de las comidas y de las bebidas más increíbles de Grecia y además añado a esta promesa la promesa de la juventud eterna y de la inmortalidad. Bien ven que es una promesa que difícilmente un hombre podría rechazar. ¿Qué más importante o qué otro deseo más importante podríamos tener que vivir de manera eterna y además de manera joven, rodeado de bellezas, de comidas excelentes, de paisajes increíbles, de todas las artes que uno puede imaginar? Y lo importante y lo que marca ahí el surgimiento de la filosofía griega es que paradójicamente la respuesta de Ulises va a ser no. No, Calipso. No me importa este tipo de inmortalidad. Prefiero regresar en el lugar del mundo en el cual yo debo estar, que es mi isla de Ítaca. Y podemos entender en este sentido en qué medida la filosofía surge en un problema vinculado con la muerte y en ruptura con la respuesta que la religión aporta a la muerte. Bien ven que, de cierta manera, la religión siempre consiste en decir que lo que es un problema en realidad no es un problema, sino que es la solución. Ustedes piensan que algún día van a morir y piensan que es un problema grave, pues en realidad se equivocan, porque la muerte no es un problema, es la solución. Porque la muerte en realidad es el comienzo de la verdadera vida. Pues si ven que al rechazar la inmortalidad y al decir prefiero vivir una vida mortal en el lugar en el cual debo estar, que permanecer sobre esta isla de manera eterna y gozar de la inmortalidad, Ulises está rompiendo la lógica religiosa y entrando dentro de la lógica filosófica. La lógica filosófica, o como mínimo la lógica filosófica en aquel entonces, porque obviamente en la historia de la filosofía el problema de la muerte ha avanzado mucho y existen muchas respuestas filosóficas diversas hoy en día al problema de la muerte. Pero como mínimo, tal como lo plantea Ulises, en el mismo surgimiento griego de la filosofía, bien entendemos que la lógica de Ulises consiste en decirle a Calipso: prefiero una vida de mortal buena a una eternidad mala, es decir, a una eternidad en el lugar equivocado, en el lugar en el cual no debo estar. Y ahí está el surgimiento de la filosofía, porque finalmente este surgimiento de la filosofía, y ese es un punto que encontraremos en muchas filosofías griegas, consiste en decir que no se trata
tal como en algunas religiones, de buscar la eternidad. No se trata de sobrevivirle a su muerte. Se trata al contrario de asumir plenamente que somos seres mortales, pero que esto no es grave siempre y cuando hayamos vivido vidas buenas. Y de ahí tal vez la función terapéutica fundamental de la filosofía, que consiste en decir, el verdadero problema de la filosofía no es el problema de la muerte, sino es el problema de la vida. La única pregunta de la filosofía es ¿qué significa vivir una vida buena? Una vida buena en este sentido que a la hora en la cual me va a tocar morir, podré irme en paz. Entonces, bien entendemos, según este primer camino, en qué medida filosofar es aprender a morir. Porque nunca se trata de negar el carácter mortal del hombre, sino se trata de reflexionar sobre nuestra propia vida para que esa mortalidad no se convierta en un problema extremadamente grave. Podemos entonces ahora intentar explicar la frase filosofar es aprender a morir en un contexto más específicamente platónico. Como bien saben, la filosofía de Platón es la que marca, de cierta manera, la pregunta fundamental de la filosofía, o como mínimo, la forma fundamental que va a tomar durante muchos años las preguntas filosóficas. Y esta forma es obviamente la pregunta ¿qué es? En griego, ti esti. Si ven que podríamos decir que la ciencia es el campo disciplinario que contesta a la pregunta ¿cómo? Que la teología, a lo mejor, es el campo disciplinario que contesta a la pregunta ¿por qué? Pues la filosofía, tal como surge en Grecia, es el campo que pretende contestar a todas las grandes preguntas a raíz de la pregunta ¿qué es? Por eso notarán que todos los diálogos de Platón tienen un subtítulo que siempre remiten a la forma ¿qué es? La república, ¿qué es la justicia? El banquete, ¿qué es el amor? El crátilo, ¿qué es el lenguaje? Y de hecho, incluso hoy en día, si ustedes conocen filósofos, pues bien saben que son estas personas insoportables que siempre les devuelven una pregunta a otra pregunta. Y esta pregunta tiene la forma del ¿qué es? Por ejemplo, si ustedes le preguntan a un filósofo, ¿pero tú crees en Dios? Pues la típica pregunta que les van a hacer es, espera, dime tú lo que es Dios para ti y yo podré contestarte si creo en esto o no. Pero si ven que siempre les van a preguntar ¿qué es? Y obviamente esta pregunta ¿qué es? Explica en gran parte la obsesión de la filosofía platónica por las esencias o, en el caso de Platón, por las ideas, su famoso concepto de eidos. Bien saben que en Platón el filósofo es quien quiere ver las esencias, quiere saber lo que es la belleza, es decir, la esencia de la belleza. Quiere saber lo que es la justicia, es decir, la esencia de la justicia. El filósofo siempre está obsesionado por intentar entender o, en el caso de Platón, ver las esencias. Y eso nos permite entender el vínculo que tiene la filosofía de Platón con la muerte. Porque todos entendemos que si el papel de la filosofía es entender, o en el caso de Platón, ver las esencias, pues la filosofía estará de manera necesaria vinculada con cierto tipo de eternidad, puesto que las esencias son justamente lo que no cambia,
son justamente lo que es estable y lo que es eterno. Y de ahí el vínculo con la muerte. Dentro de nuestras vidas fluctuantes, constantemente en movimiento y finitas, pues no tenemos, salvo que hagamos un esfuerzo racional absolutamente increíble, no tenemos acceso a esas esencias. En cambio, tal como lo comenta Platón, es después de la muerte que entraremos de cierta manera en la eternidad de las ideas. ¿Se acuerdan que Platón cuenta que después de la muerte vamos a gozar para él de la separación del cuerpo y del alma? Nuestro cuerpo simplemente desaparecerá cuando en cambio la parte eterna que hay en nosotros, es decir, el alma, pues regresará en el mundo de las ideas, donde están las esencias, y ahí podremos contemplarlas plenamente. Y si ven que eso nos permite entender el vínculo fundamental entre filosofía, esencia y eternidad. Porque si ustedes piensan que la filosofía es una búsqueda constante de las esencias, pues siempre van a pensar que, por lo tanto, el filósofo es el ser humano que más está en contacto con lo eterno. Habría así, una vez más, una de las posibles explicaciones más específicamente platónica de la frase según la cual filosofar es aprender a morir. ¿Por qué es aprender a morir? Pues porque el filósofo, a estar utilizando su racionalidad para pensar en las esencias, para pensar las esencias, estaría durante toda su vida preparándose al momento a partir del cual por fin podrá liberarse de su cuerpo y regresar directamente en el mundo de las ideas. Y este momento es obviamente el momento de la muerte. Muchas gracias por su atención.